buenos días tengan todas y todos ustedes, doctoras, doctores. Bienvenidos a su programa de Ixomedical, el Círculo Azul de la Salud. El día de hoy tenemos, como siempre, a un gran invitado. Ya es conocido por todos ustedes, además de la fama que podríamos hablar de mucho de él en otras cuestiones deportivas. El doctor Manuel Estrada Guerrero, un gran médico pediatra y quien se ha caracterizado por una práctica no solamente privada, sino también institucional y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues nos acompaña el día de hoy. Un tema que consideramos verdaderamente importante porque según se está viendo en algunas estadísticas y algunos reportes médicos y periodísticos, también está impactando no solamente a nuestro país, sino a muchos otros. Este es las crisis convulsivas. Muchas veces interpretadas como epilepsia, etcétera, etcétera, pero que es importante definirlas porque es una condición que se está presentando. Esperemos que esta ceda y necesitamos el apoyo actualizado de su diagnóstico y su control o tratamiento. Así es de que, pues, bienvenido, don Luis Manuel Estrada Guerrero. Nuevamente un placer estar contigo y pues platiquemos de las crisis convulsivas. Muchas gracias, doctor Francisco Higuera. Realmente es un gustazo estar aquí con ustedes y poder transmitir algunos detalles que son importantes para la práctica cotidiana. Y hablando de las crisis convulsivas, bueno, esto es un evento, son eventos muy frecuentes, más de lo que uno piensa, y en el caso de los niños y adolescentes, muy frecuente. De hecho, es entre 10 y 15% de la consulta de un servicio de urgencias, y muchas veces del médico general llegan muy frecuentemente casos y a veces es un poquito complicado diferenciarlos. Entonces, qué bueno que vemos esta plática para poder dar algunos detalles, porque es un tema tan amplio, claro, tan prolijo en cuanto a datos, sintomatologías, presentaciones, y que muchas veces se confunden con otros eventos que son totalmente benignos y que no tienen mayor trascendencia. Eso es. Entonces, como podemos ver, estamos pues comentando que es ya un problema, es una cosa frecuente que también se ve en sus oficinas, en nuestros consultorios de primer contacto y debemos de estar prevenidos. Doctor Estrada, en este sentido, ¿existe una diferencia entre epilepsia y otro tipo de crisis convulsivas? Sí, claro. De hecho, qué bueno que toca usted ese tema porque es parte fundamental de la semiología que vamos a tratar de buscar en un cuadro que los familiares o el cuidador principal de un paciente nos llega a manifestar. En primer lugar, quisiera señalar que la convulsión es una descarga neuronal paroxística que tiene diferentes manifestaciones clínicas, motoras, sensitivas, de comportamiento, y que naturalmente, insisto nuevamente, nos confunde a veces de qué se trata y a qué nos estamos enfrentando. Entonces, en este sentido, sí me gustaría que quedara claro que hay una diferenciación muy clara entre lo que es la epilepsia y lo que son los eventos paroxísticos no epilépticos. Esos dos grupos son los que realmente nos permiten encasillar o encuadrar dentro de un parámetro claro para nosotros a qué nos estamos enfrentando. Eso es. Entonces, muy importante, ¿no? Todo, porque todo mundo ve a una persona con un cuadro convulsivo, doctor Estrada, y lo primero que pensamos, se nos viene a la mente es la epilepsia y toda esa gama de rumores, invenciones tradicionales que se han dado desde hace siglos al paciente, ¿no? Desde
la invasión del mal hasta otras cientos de cosas. Doctor, algunos de estos trastornos pueden ser hereditarios. La epilepsia en sí es hereditaria. Bien, yo quisiera ante todo señalar dos cosas fundamentales. En el caso de los niños, particularmente los mayores de 6 meses hasta la adolescencia, frecuentemente presentan cuadros convulsivos que no tienen que ver con la epilepsia. Tienen que ver con otra serie de trastornos que debemos estar muy claros de qué se trata a través de una anamnesis perfecta que debemos de buscar desde los antecedentes heredofamiliares, como usted bien señala, en la cual muchas veces sí se tiene el antecedente de que algún familiar cercano, por línea sanguínea cercana, tiene epilepsia. En ese caso, podríamos estar enfrente de un caso de epilepsia en una primera convulsión. Pero hay otros motivos por los cuales se pueden presentar crisis convulsivas en los niños y en los adolescentes y que están relacionados no necesariamente con la epilepsia. Aquí quiero referirme en particular a la primera crisis convulsiva que presenta un paciente. Tiene que ver muchas veces con trastornos metabólicos que tienen que ver con la hiponatremia, la hipomagnesemia o la hipocalcemia. Tienen que ver con traumatismos craneoencefálicos. Tienen que ver muchas veces con la intoxicación por drogas, que a veces los niños tienen la costumbre de tomar, ven que los familiares toman un medicamento y les llama la atención, se lo toman y convulsionan. Entonces, hay algo también muy importante, sobre todo ahora que son tan socorridos, ver los videos que tienen mucha presión de luz, mucha presencia de flasheo, de destellos, y eso puede causar una convulsión sin que el paciente sea necesariamente epiléptico. Y naturalmente, en muchos casos, tienen que ver con factores que tienen que ver con la ingestión de drogas, ya sobre todo en el adolescente, y que hace que el paciente pueda convulsionar. Aquí tenemos que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. Habitualmente, una convulsión de primera vez dura aproximadamente 2 minutos máximo. Todo aquel paciente que tiene convulsiones de 5 o más minutos y tiene sobre todo periodos posictales prolongados en las cuales no recobra bien la conciencia, que está en malas condiciones, ese paciente sí tenemos que investigarlo. Y sobre todo, tenemos que descartar procesos infecciosos que también son muy frecuentes, como es la meningoencefalitis, que evidentemente causa crisis convulsiva en muchas ocasiones. Y naturalmente, como decía nuevamente, la anamnesis en pacientes que hayan sido, por ejemplo, prematuros, que hayan permanecido mucho tiempo en la incubadora, que hayan tenido fenómenos de chupeteo o de masticación que fueron a veces imperceptibles y que pueden ya ser catalogados en ese momento como una probable crisis epiléptica. Y para aquellos pacientes que presentan una crisis, eso es muy importante hacerlo notar. Un paciente que en 6 meses presenta una crisis convulsiva que no sea por fiebre, que también es un detalle que hay que buscar si el paciente convulsionó cuando tenía fiebre por un proceso febril banal, entonces debemos de descartar epilepsia si se presentan 2 convulsiones, 2 eventos en 6 meses. Eso. Doctor, entonces estos son datos semiológicos que necesitamos investigar, interrogar muy intencionadamente a la familia, a la pareja, a los amigos, si esto ha sido un evento que
aún muchas veces se da fuera de las escuelas, fuera del contorno de control, digamos, del adulto o de la familia, y en ese momento pues pasan imperceptibles, sin que la gente se dé cuenta. Así es. Que a mí me parece verdaderamente difícil y trágico, ¿no? Doctor Estrada, y bueno, mucho se ha hablado de la mordedura de la lengua, del que tenemos que proteger. ¿Cómo debemos actuar? Primero, antes de llevarlo al médico, o lo mejor que la crisis convulsiva fuese observada, presenciada en frente del médico. ¿Qué debemos hacer? Sí, en primer lugar, no debemos de ir y detenerlo, ¿verdad? Tratar de que la crisis que está presentando, nosotros la detengamos, porque eso puede traer lesiones tanto a la persona que está convulsionando como al que lo está tratando de proteger. Hay que dejarlo, lo único que hay que hacer es ponerlo de lado, evitar de esta manera que si vomita se broncoaspire, y por otro lado, esa situación de meterles cosas en la boca tampoco es adecuado. De ninguna manera hay que dejar que termine la convulsión y entonces podemos actuar. Si la crisis convulsiva se prolonga, podemos utilizar algunos medicamentos que naturalmente podemos utilizar básicamente en el servicio de urgencias, porque a veces no están a mano del médico en su consultorio. Entonces, podemos utilizar benzodiazepinas, principalmente el diazepam, ¿verdad? A 0.2 miligramos por kilo, o en su caso, que no tengamos una vía de acceso o manera de inyectarlo, ponerle midazolam, ya sea intranasal o por vía oral, también a 2 o 3 miligramos por 0.2 o 0.3 miligramos por kilo. Eso es muy importante para que ceda la crisis y poder entonces dar una exploración física completa que nos permita guiarnos a qué estamos enfrentándonos. Eso es. Doctor Estrada, aquí entramos a un terreno verdaderamente importante, yo creo que en muchas partes del mundo. Quisiéramos que siempre estuviéramos en unas condiciones urbanas en donde tenemos mucho acceso al control, a los sistemas de salud, donde en un momento dado el paciente puede ser rápidamente asistido. No siempre, pero por lo menos sí tenemos lapsos muy cortos para que el paciente pueda ser atendido y pues en las mejores condiciones dependiendo de los diferentes medios, ¿no? Pero nuestro país, con una extensión tan amplia de 2 millones de kilómetros cuadrados, distancias muy largas entre las unidades urbanas o ciudades y los pueblos más alejados, ¿cómo podemos en un momento identificar y qué debemos hacer? Y luego, perdón, esta es una pregunta así complicadona. Primero identificar la crisis, derivarlo y luego controlarlo. O controlamos desde un principio al paciente. Sí, aquí lo idóneo es, en caso de que sean crisis repetitivas, que nos hagan pensar que el diagnóstico es una epilepsia, ahí sí debemos de tener una conducta un poquito más, vamos a llamarla científica, en el sentido de que sí vamos a necesitar estudios especiales. Fundamentalmente hay un estudio que es, digamos, la base de esto, que es el electroencefalograma, para saber si tiene zonas de descarga en alguna parte del cerebro o en varias. Y sobre eso poder normar el criterio y el uso de anticonvulsivantes que ameriten ese paciente. Ahí hay una controversia muy grande a nivel mundial. Se habla de diferentes anticonvulsivantes.
no ha habido uno total y absolutamente exitoso. Entonces, eso ya dependerá de la experiencia del propio médico, cuál es el más adecuado en ese caso. Y ya cuando tienen acceso a un estudio más completo, podemos utilizar resonancias magnéticas o tomografías craneales para poder determinar exactamente cuál es el problema de nuestro paciente, porque inclusive, ya hablando particularmente de las crisis de tipo epiléptico, hay muchas que se tratan de tumores cerebrales y naturalmente tenemos que estar atentos a través de un estudio como es la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética. Entonces, aquí lo recomendable, voy a atreverme a decir una idea nada más. Si el niño tiene una convulsión, una única, lo observamos y no hay más. Si este niño en un lapso de 6 meses tiene otra convulsión, ese niño debe de ser enviado a un centro hospitalario a tratar de que lo vea el neurólogo y le haga los estudios. Un diagnóstico primario, esencial, etiológico o bien nosológico de que ya se trata de un cuadro específico. Luego nos lo regrese. Claro. Doctor, ¿qué debemos de vigilar en ese niño que ya tiene un diagnóstico ya y que se confirma la epilepsia? Sí, en caso de que se confirme la epilepsia, primero instruir adecuadamente a los padres, decirles que no es un castigo divino, ¿verdad? Como se tenía pensado hace muchos años, o que al contrario, que era un don de un Dios que le daba esa enfermedad o ese padecimiento, y educarlos adecuadamente, sobre todo si hay enfermedades concomitantes, como puede ser un problema genético o alguna situación de esa naturaleza, para poder guiar a los padres adecuadamente. Sobre todo cuando son de medios, como usted señalaba, de medios rurales, donde el conocimiento sobre este tipo de enfermedades causa mucha controversia, causa muchas especulaciones. Entonces, lo primero, hablar con los padres de qué se trata, que es controlable, que se le van a dar medicamentos, pero que los medicamentos deben de ser tomados continuamente. No suspender, porque entonces vamos a tener el problema de que vuelve a convulsionar y es comenzar de cero nuevamente. Y sobre todo que tenga un sueño reparador, que descanse, que tenga periodos de descanso adecuados, que haga ejercicio moderado, que pueda él desarrollarse adecuadamente dentro de su medio, ya sea escolar o familiar, que no se le estigmatice de ninguna manera. Esa es la parte, yo creo que más importante. Y naturalmente, la siguiente parte es donde interviene nuestra experiencia. ¿Cuál es el medicamento que en ese caso en particular va a ayudar a nuestro paciente, dependiendo de, insisto, si en el electroencefalograma nos mostró uno o varios focos y de qué lóbulos cerebrales estamos hablando para dar un tratamiento correcto. Eso es muy importante. No es la epilepsia, no se trata nada más así porque es epilepsia, sino hay que ver cuál es el foco irritativo, en qué lóbulo, qué tipo de condiciones, para dar un medicamento específico. No es, tienes esto y te doy el mismo que te puedo dar para calmarte los nervios, ¿no? De la temblorina. Entonces, doctor, en este caso, el médico general, el médico que está ahí en la campaña, ahí está en el campo de acción, ¿qué debe de vigilar de estos medicamentos cuando ya los prescribe el neurólogo? Y le regresa a su comunidad al paciente. Claro, dos cosas fundamentales. Primero, insisto nuevamente, instruir a los familiares para que no fallen en las dosis que le mandaron, la cantidad que debe tomar día a día. 1. Número 2,
vigilar el peso del niño o del paciente, en este caso adolescente o adulto, vigilarlo para que coincida adecuadamente el peso que tiene con la dosis que se está dando, porque a veces el niño crece, aumenta de peso y siguen con la misma dosis que se le daba hace 2 años y para esos 2 años posteriores pues ya no le va a servir igual. Entonces sí tenemos que estar vigilando el peso. Por otro lado, tenemos que vigilar también mucho el proceso conductual de nuestro paciente, ¿verdad? Cómo se comporta, cuál es su comportamiento en la escuela, estar vigilando que no se esté durmiendo, porque estos medicamentos a muchos les causan mucho sueño, que no esté deprimido, que no esté decaído, que no esté siendo motivo de burla de parte de algunos familiares o compañeros de la escuela. Rechazo. Sí, de rechazo. Y naturalmente que vigilar que su desarrollo físico y psicomotriz sea adecuado. Eso. Doctor Estrada, y bueno, ya estas son las premisas que debe de llevar el médico general en su vigilancia. ¿Se cura? No. No. De hecho, hubo algún tiempo en que para algunos tipos de epilepsia en particular, ¿verdad? Se utilizó un método quirúrgico a través de ablación de ciertos lóbulos cerebrales, particularmente el lóbulo frontal, ¿verdad? Pero eso no da buenos resultados. A la larga, los problemas colaterales que causa este tipo de intervención sale peor que la enfermedad, entonces lo mejor es tratarlos con medicamentos. Con medicamentos por toda la vida. Toda la vida. Doctor, tenemos todavía unos minutos. Bueno, ya hablamos de la epilepsia. Ahora, otro tipo de crisis convulsivas. Aquí, ¿de qué va a depender prácticamente nuestro tratamiento y nuestros cuidados? Sí, insisto nuevamente, en el caso de las crisis de primera vez, básicamente es vigilancia, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud recomienda que en los niños particularmente, si no se presentan crisis durante 6 meses, debe nada más vigilarse y no dar ningún otro tratamiento. En caso de que haya repetición, por ejemplo, en particular en el caso de las crisis convulsivas por fiebre, en caso de que haya ya datos de repetición por fiebre, por algún problema de cambio de temperatura, ahí quizá si presenta más de 2 crisis en un periodo de 6 meses, dar tratamiento. ¿Verdad? Dar tratamiento. Pero si es una crisis, por ejemplo, en el caso de que haya sido un traumatismo craneoencefálico y no dejó daño, no se da tratamiento. Solamente se da tratamiento en caso de daño. En ese caso, demostrado nuevamente por el electroencefalograma. Por eso es un elemento muy importante para poder diagnosticar y darle seguimiento a los casos. Otros casos como son las intoxicaciones por algún medicamento o alguna otra sustancia, simplemente el suspender, el tener contacto con ese medicamento, pues eso nos resuelve el problema. Y en el caso de los problemas de tipo vascular, que es un tema también muy complejo, ¿verdad? Porque hay situaciones vasculares en el cerebro que causan a veces crisis convulsivas, pues ahí sí es cirugía. Eso es. Doctor, en un momento dado, ¿es recomendable que el médico le diga al familiar, debes de tener este medicamento por si acaso, inyectable o por supositorio o inhalable, como usted recomendaba en un momento? No, porque el problema de ahí es que a veces en la desesperación del familiar, al ver convulsionar a su paciente y que no para la convulsión después de cierto lapso, pues les entra la angustia y pueden sobremedicarlo, con las consecuencias que esto puede causar.
Eso es. Entonces, no hay que tener más que los medicamentos que el médico nos indicó, darlos en el tiempo y en la forma que nos indicó, y que el médico general vigile precisamente o esté en un momento en contacto con el paciente, que se lleve a sus consultas para estar valorando que no existan efectos indeseables y que también esté dando buenos resultados en este sentido, ¿no? Así es. Entonces, creo que con eso completaríamos pues la acción del médico general, en donde hace un diagnóstico nosológico de crisis convulsivas. El diagnóstico definitivo lo va a dar el estudio si es que se requiere, y finalmente en ese momento dar un tratamiento y un seguimiento por parte del especialista y continuarlo de por vida. Doctor Estrada, vamos a entrar luego a otra serie, pero yo quisiera que volviéramos a tomar la actitud que debemos de tomar. El médico general, pues tenemos muchas información de hace mucho tiempo. Muchas veces no tenemos oportunidad por la carga de trabajo de actualizarnos, y cometemos aquellos errores que se nos enseñó hace mucho tiempo, ¿no? Métele una palita, métele un esparadrapo, sujétalo, y desprotegemos la cabeza. ¿Le debemos de poner algo para protegerlo? Sí, se supone que se debe poner de preferencia una almohada, ¿verdad? Donde recargue la cabeza, pero básicamente no tanto por el golpeteo que se puede presentar, sino para evitar, como lo vamos a poner de lado, tenemos que ponerlo de lado para evitar que el vómito sea pasado a vías aéreas superiores e inferiores, y con tenerlo con un cojín para que esté a gusto, pues no puede estar a gusto convulsionando, pero que esté, digamos, bien posicionado en una situación que evite la broncoaspiración. Entonces, con eso es más que suficiente, ¿verdad? Dejar que convulsione. Hay casos en que hay fenómenos autonómicos, como son la presencia de que el paciente se orina o evacúa el intestino. Vigilar eso, tenerlo perfectamente limpio cuando termine la convulsión y darle sus medidas generales, hidratarlo, ¿verdad? Siempre darle un poco de líquido para que se quite la resequedad de la boca que habitualmente queda, y naturalmente orientarlo, porque muy frecuentemente están desorientados cuando termina la crisis convulsiva, o sea, el periodo posictal. Presentan datos de confusión, no saben dónde están, qué sucedió, les entra la angustia, ¿verdad? Y entonces tenemos que tranquilizarlo, tenemos que actuar de una manera mesurada y poderle dar las indicaciones adecuadas, más que a él, al familiar. A la familia. Sí. Creo que hemos recibido una información altamente valiosa, doctoras, doctores, en esta entrevista con el doctor Manuel Estrada Guerrero, a quien quisiéramos estar invitando constantemente por su gran nivel académico y su gran experiencia médica. Así es de que, pues, queda nuevamente invitado, doctor Manuel Estrada, con el propósito de buscar temas que a nuestros médicos, colegas, les sean de gran interés, de gran utilidad, y con ello mejoren su perspectiva laboral, la calidad de su gran atención médica. Por el momento, quiero despedirme de ustedes, agradeciéndoles su fina atención y esperando verlos en la próxima ocasión. Hasta luego, soy el doctor Francisco Higuera Ramírez, quien se despide de ustedes hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias.